Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá me ven acompañado de Srinivasa Ramanujan, un gran matemático hindú del siglo XX. Basada en la historia de él, se hizo hace pocos años la película El hombre que conocía el infinito y cuenta la historia de su llegada a la Universidad de Cambridge y la relación con un gran matemático de la época llamado Hardy. Hay que recordar que él era muy pobre, de una infancia muy humilde, que no terminó el secundario, que fue un genio en todas sus palabras porque fue autodidacta y fue capaz de trabajar en la universidad más prestigiosa del mundo. Así que con él le invitamos a ver el tutorial sobre suma y resta de fracciones con distinto denominador. Espero que les sirva para el aprendizaje. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Me ven trabajando acá, ¿sí? En el negocio. Bien, en el tutorial de hoy vamos a ver suma y resta de fracciones de distinto denominador. Y para eso, ya que estamos en el negocio, vamos a hacer un problema sobre dónde estamos. El problema dice: en un depósito refrigerado se guardan 1080 envases de productos lácteos. Yogur de vainilla hay una cuarta parte del total. Yogur de frutilla hay 2/5 partes del total. Y el resto corresponde a leche larga vida. De las leches de larga vida, 1/10 del total se venció. Entonces hay dos preguntas que nos hacemos para poder resolver. ¿Cuánto es la proporción que representa la sección de yogur? Es decir, los yogures de vainilla y de frutilla, ¿cuánto representa en porción? ¿Y cuántos son los envases de yogures que hay? ¿Y cuánto es la porción que se puede consumir de leche larga vida? Tengan en cuenta que una parte se venció, ¿okay? ¿Y cuántos son los envases de larga vida que pueden consumir? Bueno, para eso vamos a leer el problema y vamos a analizarlo, ¿sí? Bien, por un lado dice que tengo un cuarto de las partes de todo el lácteo que tengo corresponde al yogur de vainilla. Por lo tanto, fíjense que está graficado ahí en una heladera que tiene 4 partes, de las cuales una de las partes corresponde a yogures de vainilla. Bien, después tengo 2/5 partes de todos los lácteos, es decir, ahora ven una heladera que está dividido en 5, donde 2 de esa parte corresponde a yogures de frutilla, ¿sí? Que va a estar representado por 2/5 del total. Perfecto. Y el resto, ¿sí? Que está graficado ahí, no sabemos qué es, decir, tenemos que calcular que debería ser la leche de larga vida, de los cuales después vamos a tener que sacar aquellos que se vencieron. Bien. Por lo tanto, la primera pregunta me dice a mí cuántos yogures hay. Es decir, cuánto representa en proporción los yogures. Entonces tengo que sumar los yogures de vainilla y de frutilla. Bien, tengo un cuarto del total y le tengo que sumar 2/5 del total. Si ustedes se fijan ahí, son fracciones que tienen distinto denominador. Tienen 4 en el de vainilla y 5 en el de frutilla. Por lo tanto, tengo que transformar esas fracciones en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador para poder sumar de manera más sencilla. Y para eso voy a tomar el denominador 4 y el denominador 5 y lo que voy a hacer es voy a hallar su mínimo común múltiplo, ¿sí? Mínimo común múltiplo de los dos, de 4 y 5. Bien, como 5 es un número primo, es decir, no va a estar en la tabla de ninguno, y 4 no está tampoco en la tabla de 5, lo único que tengo que hacer es multiplicar 4 por 5 y entonces ahí me va a dar a mí el mínimo común múltiplo, que es
20. Bien, entonces voy a buscar fracciones que tengan como denominador el mínimo común múltiplo de los dos, que en este caso es 20. De un cuarto, para poder llegar a una fracción que tenga denominador 20, tengo que fijarme lo siguiente. El denominador es 4. ¿Por cuánto tendría que multiplicar para llegar a 20? Por 5. Perfecto. Entonces multiplico al denominador por 5, pero también lo tengo que hacer al denominador para que no pierda la equivalencia. Por lo tanto me va a quedar 4 por 5, que es 20, que es lo que buscamos, y el 1 que está en el numerador lo voy a multiplicar por 5 y me va a dar 5. Por lo tanto, la fracción equivalente a un cuarto que tiene como denominador 20 es 5 20 del total. Lo mismo voy a hacer con la fracción de 2 quintos. Voy a buscar por qué número tengo que multiplicar a 5 para llegar a 20 y veo que es por 4. 5 por 4 es 20, pero el denominador lo multiplico por 5 y el numerador también lo tengo que hacer. Por lo tanto, me va a quedar 4 por 5, 20 y 2 por 4, 8. Es decir, que la fracción equivalente cuyo denominador es 20 de 2 quintos es 8 veinteavos. ¿Sí? Fíjense, ahora ya tengo fracciones de igual denominador. Voy a sumar esas dos fracciones. En el primer caso de un cuarto es 5 veinteavos, del segundo caso es 8 veinteavos y voy a sumar, teniendo en cuenta de que cuando sumo fracciones que tienen igual denominador solamente se suman los numeradores. Por lo tanto me queda 5 veinteavos del total más 8 veinteavos del total me va a dar 13 veinteavos del total. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿cuánto representa 13, los yogures del total? Van a ser 13 veinteavos del total representan los yogures. Ahora, ¿cuántos envases son? Bueno, 13 veinteavos del total. Entonces tengo que hacer 13 veinteavos por el total, que en este caso era 1080. Hago 13 veinteavos por 1080 y me va a dar 702. Entonces, la primera de las preguntas tengo que responder. Los yogures representan 13 veinteavos del total y son 702 envases correspondientes a yogures entre vainillas y frutillas. Para responder a la pregunta B, tengo que hacer lo siguiente. Bien, 13 veinteavos, yo sé que 13 veinteavos corresponde a yogures, es decir, divido por 13 y tomo 20. Por lo tanto, me pregunto cuánto es el resto, porque el resto es de larga leche, larga vida. Por lo tanto, si divido en 20 y tomé 13, me queda para cubrir los 20 que he dividido, me queda 7. Por lo tanto, el complemento, ¿sí? El complemento de 13 veinteavos de té del total, que son los yogures, va a ser 7 veinteavos de té, que representa la leche, las leches larga vida. Por lo tanto, la proporción que representa las leches son de 7 veinteavos del total. Pero ¿qué pasa? Del total, un décimo corresponde a leches que se vencieron. Por lo tanto, para saber cuánto de leche puedo vender, porque están vencidas no lo puedo hacer, entonces tengo que restar las leches que tenía, que son 7 veinteavos del total, le tengo que restar lo que se venció, que según el problema habíamos leído que era un décimo del total. Entonces ahora ven que tengo una resta de dos fracciones que tienen distinto denominador, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es buscar el mínimo común múltiplo de 20 y de 10. En este caso es sencillo, ¿por qué? Porque 20 es múltiplo de 10, por lo tanto 20 es el mínimo común múltiplo de los dos. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo transformo en fracciones equivalentes? La primera fracción no lo voy a transformar porque ya tiene como denominador 20. ¿Sí? Me va a quedar 7 veinteavos. Ahora,
la segunda fracción sí. ¿Por qué? Porque tengo 10 de denominador. Para llegar a 20 tengo que multiplicar por 2. Pero vuelvo a repetir, el proceso es igual para todas las fracciones. Denominador multiplico por 2 y el denominador también multiplico por 2. Por lo tanto, la fracción equivalente a un décimo cuyo denominador es 20 es 2 veinteavos. Por lo tanto, ahí tengo que la resta va a ser 7 veinteavos del total menos 2 veinteavos del total. Y eso me va a terminar dando 5 veinteavos del total. Bien, 5 y 20, ¿sí? 5 y 20 son múltiplos, por lo tanto puedo también hallar la fracción equivalente, pero ahora en vez de multiplicar, dividir, y a este proceso se le llama simplificación de fracciones. Estoy simplificando, tratando de hallar la fracción irreducible, ¿sí? De 5 veinteavos. Por lo tanto, 5 y 20 son múltiplos de 5. Divido por 5, me da 1 arriba y me da 4 abajo. Bien, por lo tanto, lo que se puede vender de leche larga vida es un cuarto del total, ¿sí? Un cuarto del total es vendible. Bien, ahí respondí la primera pregunta que es cuánto representa en porción las leches que se pueden vender, y en envase va a ser un cuarto por 1080, que es 270 envases. Bien, con este ejemplo, con estas dos preguntas que hemos respondido y con el proceso, podemos llegar a la siguiente conclusión. Para sumar o restar fracciones que tienen distinto denominador, se deben transformar en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. ¿Cómo hallo el mismo denominador? Buscando el mínimo común múltiplo de los denominadores, para luego sí resolverlo como si fuese una suma o una resta de fracciones que tienen igual denominador. Bueno, espero que este tutorial haya sido simple y que hayan podido comprender cómo sumar o restar fracciones con distinto denominador. Ya saben, cualquier consulta que tengan me lo hacen llegar, que a la brevedad van a ser respondido cada una de las inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? Los dejo, voy a seguir atendiendo el local y nos vemos en el próximo tutorial. Que sigan bien. Hasta luego.